Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar que IESA ha organizado. Agentes, Copilot y automatización avanzada para construcción y promoción. Hoy vamos a ver cómo el sector inmobiliario y de la construcción puede aprovechar la automatización y los datos para tomar mejores decisiones y dejar atrás procesos manuales. Hablaremos de herramientas reales que ya están en uso y cómo están ayudando a mejorar la eficiencia y el control en obras y promociones. Y todo esto de la mano de Eduardo Santana. Hola Eduardo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Como recordatorio para los que participáis por primera vez, comentaros que hemos deshabilitado los micrófonos para escuchar bien al ponente. Cualquier consulta que tengáis podéis realizarla por el chat y contestaremos al final. Y sin más, Eduardo, comenzamos cuando tú quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Mari Carmen, y buenos días a todas y a todos. Gracias por conectaros a este nuevo webinar de IESA. Probablemente sea ya mi último webinar antes de las vacaciones, así que bueno, pues lo he preparado con mucha ilusión porque es un tema bastante interesante y que además pues abarca varias tecnologías que me gustaría mostraros, ¿no? Vamos a ver pues algunas funciones de la inteligencia artificial que podemos utilizar sobre todo desde Dynamics 365 Business Central y Building 365 y Real Estate 365, que ya sabéis que son nuestras soluciones para el sector inmobiliario y de la construcción. Y también pues veremos algunos agentes realizados tanto en ChatGPT como en Copilot, en Chat Copilot, pues aplicados al sector y a Building 365, ¿vale? El contenido que he preparado para mostraros esta parte, pues como veis vamos a empezar con lo que es la inteligencia artificial en Business Central e IB Building, las funciones que ya tenemos disponibles en el estándar de Business Central y que por supuesto pues podemos extender a IB Building o IB Real Estate, ¿vale? En todo caso, cuando hablo de IB Building, pues también es aplicable a Real Estate y viceversa. Luego entraremos un poquito en lo que son los agentes de inteligencia artificial, pues siguiente paso, ¿no? que estamos viendo en la IA de automatización y de toma de decisiones autónoma que nos puede ofrecer la IA. Veremos un par de ejemplos muy sencillitos que he preparado en ChatGPT y en Copilot. Y luego también os mostraré los agentes que ya están anunciados, algunos de ellos en preview y otros con disponibilidad en los Tenan europeos para Business Central y que podemos lógicamente utilizar en IB Building, y pues los agentes también pues previstos, os comentaré algunos ejemplos previstos en IB Building. Y por último quiero mostraros también pues un anticipo, un anuncio, una preview, que llamarlo como queráis, de un estudio de inteligencia artificial para la construcción que hemos preparado, en el que hemos tenido la suerte de participar pues con el clúster de la construcción del País Vasco, que es Build-In, y Ikerlan, que es un centro tecnológico también del País Vasco, y que presentaremos después de vacaciones, pero que me ha parecido interesante pues mostraros ya un poco por dónde van a ir los tiros de ese estudio, ¿vale? Bueno, pues sin más, vamos a empezar con la primera parte que, como os decía, era lo relacionado con la inteligencia artificial en Business Central, IB Building y IB Real Estate, ¿vale? Esas funciones que tenemos y que ya hemos visto en otros webinars, ¿vale? Todas estas funciones se han ido incorporando. Las que os he marcado en amarillo son las últimas que han venido en el Release Wave 1 de 2025, que se lanzó en abril, y el resto pues ya eran funciones que estaban ya disponibles en la aplicación anteriormente, ¿vale? Em, Como veis, en cada versión, en cada nueva actualización, pues nos vienen varias cuestiones relacionadas con Copilot, relacionadas con la IA, tanto a nivel de IA generativa como a nivel de IA aplicada o algorítmica, es decir, pues que mejoran los procesos, que mejoran las previsiones, que mejoran los análisis de los datos, etcétera, ¿vale? Bueno, no vamos a ver todas y cada una de ellas porque ya las hemos visto en otros webinars y porque pues se nos comería el tiempo todo esto, pero bueno, simplemente revisarlas muy por encima. Chat Copilot ya sabéis que pues permite consultar procesos, tablas o datos en lenguaje natural sin necesidad de navegar por menús, pues es ideal para buscar un determinado dato, explicar, guiar
en un proceso desde cualquier punto, etcétera. La conciliación bancaria asistida por IA, pues empareja, digamos, automáticamente transacciones agrupadas, incluso, o sea, facturas agrupadas con los movimientos del banco y es capaz, pues, de hacer la asociación, la conciliación, pues, mucho más eficientemente que lo que teníamos hasta ahora. El análisis de las vistas y listas con IA, que esto sí que os mostraré alguna cosita que podemos aplicar también en eBay Building, es lo que hacíamos antes con las tablas dinámicas desde las vistas de Business Central, pero que ahora lo podemos hacer también a través del asistente. El asistente IA para la creación de series, ya sabéis que cada vez que tenemos que generar una serie para primeros de año, por lo que sea, de documentos o de cualquier otra cosa, pues es un proceso bastante tedioso y bueno, pues con los asistentes nos ayuda muchísimo en este sentido. Sugerencias de líneas en documentos de venta en función, lógicamente, pues de pedidos anteriores, de productos similares, todo esto pues agiliza la creación de pedidos y de ofertas también o presupuestos. Sugerencias de textos de marketing. Esto pues parece una tontería, pero es bastante interesante porque el hacer buenos textos para llevar a nuestra web, por ejemplo, pues es interesante para todos los sectores, siempre y cuando lógicamente tengamos una web, ¿no? En el que estemos publicando este tipo de contenidos. Y estas sugerencias de textos de marketing pues nos puede venir muy bien para que todos los textos tengan la misma estructura, digamos que la misma identidad corporativa o el mismo estilo, etcétera, ¿vale? Sugerencias de productos sustitutivos, tanto en compras como en ventas también. Nosotros en eBay Building lo vamos a utilizar más en compras. Es muy interesante pues el proponer artículos alternativos automáticamente, pues basándose en similitud, no solo por las descripciones, sino también pues por todos los atributos que puedan tener en las diferentes clasificaciones que podemos hacer en Business Central, ¿vale? Predi- predi- Predicción de pagos atrasados con IA. Esto pues muestra alertas con el nivel de riesgo, pues cuando se registra una factura de venta, con lo cual pues estamos también mejorando esa previsión o garantizando más, por así decirlo, el cobro, ¿no? Y la liquidez, ¿no? De todos los movimientos que hacemos. Análisis de flujo de caja asistido por IA. Que nos ofrece pues gráficos, previsiones de tesorería con opciones personalizadas y demás. Asignar los documentos electrónicos entrantes, que es capaz de relacionar las facturas electrónicas con pedidos de compra automáticamente y sugerir correcciones si hay alguna diferencia. La previsión de ventas e inventario con inteligencia artificial, que nos va a facilitar la predicción de ventas y necesidades de reabastecimiento y nos ayuda también pues, a evitar pues, rupturas de stock y mejorar la planificación de compras. Como veis, todo esto son cosas genéricas que aplicarían tanto a cualquier empresa, incluida pues, una constructora también, lógicamente. Agentes de pedidos de venta en Business Central. Esto es un agente autónomo que está disponible, aunque no en los TENAN europeos todavía, pero ya está lanzada y que procesa solicitudes de pedidos por correo electrónico, identifica el cliente, genera ofertas a partir de los textos del correo electrónico, puede convertirlas a pedidos automáticamente, en fin. Agentes de cuentas por pagar, este acaba de lanzarse, está solo en versión preview, no está en versión preliminar y sí que lo tenemos disponible solo en la versión internacional, todavía no está en español. Os comentaré muy brevemente luego al final del webinar sobre este tema. Correspondencias de líneas de pedidos de compra, que relaciona también automáticamente algo parecido a lo que hacíamos antes en la conciliación, pero en este caso, pues las líneas de facturas con las de pedidos de compra, incluso en facturas, digamos, complejas o en las que haya diferencias y demás. Algo muy interesante para los usuarios de eBay Building, esta explicación de extensiones en Chat Copilot, ¿vale? Esto que acaba de anunciarse y que teóricamente va a estar disponible a partir de este mes de julio. Todavía, yo lo acabo de mirar y todavía no lo tenemos, pero nos va a permitir que el chat pueda explicar campos y funciones añadidos por extensiones, es decir, cualquier extensión de eBay Building, cualquier extensión de eBay Real Estate,
Si lleva la documentación adicional de ayuda y lleva pues, los documentos de la aplicación en los cuales se pueda basar el chat Copilot de Business Central, pues va a ser capaz de asistirnos en procesos desde el propio chat de Copilot de Business Central, ¿vale? Yo os voy a mostrar cómo podemos hacer esto ya con ChatGPT o con Copilot, ¿vale? Pero esto está previsto que en cuanto esto esté lanzado, pues se pueda incorporar incluso dentro del propio Business Central, dentro de las propias pantallas de IB Building, ¿vale? Bueno, el autofill, que es completar, bueno, perdón, el resumen, me quedaba el resumen dinámico adaptado al rol del usuario. Esto es una cosa que ya está funcionando, que nos permite pues resumir datos e informes adaptados al perfil del usuario, pues si es de compras, o si es de finanzas, o si es de gestión de obra, o si es un jefe de obra, o lo que sea, ¿vale? Y autocompletar campos, el autofill, que bueno, pues completa automáticamente campos cuando estamos creando cualquier maestro, sobre todo clientes, proveedores, bancos, los más habituales, ¿vale? Pues a través de patrones anteriores o reglas aprendidas, pues lógicamente nos ahorra tiempo. Bueno, también os pongo aquí un par de enlaces muy interesantes sobre todo lo que se va incorporando a Copilot en Business Central y uno de preguntas frecuentes, ¿vale? Todo esto lo podéis ver en este webinar que hicimos el 27 de febrero, o sea, hace pues 3 meses, un poquito más, en el que explicábamos punto por punto, es un workshop en el que explicábamos punto por punto de la aplicación, pues todas estas funcionalidades que os he mostrado, menos las que estaban marcadas en amarillo, que como salieron en abril y esto fue pues a finales de febrero, primeros de marzo, pues todavía no estaban incluidas, ¿vale? Pero todas esas están. Y desde aquí mismo pues podéis descargaros tanto la PPT como ver el vídeo, es un vídeo aproximadamente de unos 50 minutos, donde se va viendo pues toda la presentación de estas funcionalidades que os he ido comentando. Además os he puesto también el de las novedades, porque aquí dentro de este webinar de novedades podéis ver esas 4 o 5 que que no están incluidas en el webinar de Copilot que hicimos en febrero, pero que las tenéis explicadas en este de novedades, ¿vale? Con lo cual, pues aquí tenéis, os recomiendo mucho que veáis este webinar que ha sido muy interesante y ha tenido muy buenos comentarios y espero que os guste. Directamente desde la pantalla, desde esta imagen o desde este enlace, pues podéis acceder y podéis, ya os digo, ver tanto el vídeo que está aquí, como descargar la PPT desde aquí, ¿vale? Bueno, sin más. Lo que sí que vamos a hacer ahora es ver algunas funciones día pues basadas en Business Central muy brevemente, simplemente unas pinceladas de un par de ellas pues para verla en una base de datos de IBbuild. Bueno, pues aquí podemos ver un entorno de pruebas de Business Central en el que tenemos instalado IB Building 365, nuestra solución para la construcción. Y en concreto, pues estamos en una empresa con datos de prueba de una constructora para poder ver las diferentes opciones de IB Building. En este caso vamos a ver primeramente Copilot. Copilot dentro de Business Central, ¿vale? Aquí tenemos el botoncito que, como veis, pues nos emerge una pantalla a la derecha de la aplicación donde ya nos ofrece una serie de opciones básicas pues para buscar, explicar y guiar y preguntar. No quiere decir que solo podamos hacer estas tres cosas, podemos preguntarle a Copilot en este punto lo que nosotros queramos, ¿vale? Pero bueno, son simplemente pequeñas sugerencias. Aquí en el botoncito de ver solicitudes lo tenemos con unas pequeñas sugerencias para cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en buscar, pues podemos buscar un registro en concreto, por ejemplo, una factura de compra indicándole el número o un campo identificativo. Lo mismo, por ejemplo, para ver las últimas facturas de venta para pues, un cliente determinado o las últimas facturas de compra para un proveedor determinado y se lo podemos indicar el proveedor o el cliente con el número, con el nombre o con cualquier campo que lo identifique. Agrupar una determinada lista por un determinado argumento
ir a una página concreta de la aplicación, pues por ejemplo a la página de bancos o a la página de movimientos de contabilidad, ¿vale? Directamente sin tener que navegar por los menús. También pues preguntas de si tenemos artículos en stock con un precio X, cualquier pregunta que se nos ocurra de este tipo, ¿vale? En explicar, pues está más orientado, como os decía, a las guías, a hacer preguntas sobre las guías o sobre la ayuda de Business Central, ¿no? Aquí os pone pues algunas posibilidades de consulta que podéis utilizar o podéis escribir cualquier cosa. Y en preguntar, pues están relacionadas con cualquier cosa realmente, ¿vale? Por ejemplo, pues la precisión que tiene Copilot o cómo utilizar Copilot en mis datos, o sea, preguntas generales de cómo utilizar la aplicación en general. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos. Yo estoy utilizando Business Central, ya conozco más o menos cómo funciona y estoy utilizando también el módulo o los módulos de eBuilding. Pero sé que en Business Central ha salido recientemente un módulo nuevo de sostenibilidad y me interesa saber un poquito sobre el módulo de sostenibilidad. Entonces le puedo preguntar directamente, por ejemplo, pues que me ayude a entender cómo funciona el módulo de sostenibilidad, ¿vale? El sistema pues va a buscar dentro de la ayuda y dentro de las guías pues cómo funciona y me va a ofrecer un pequeño resumen que además pues contendrá el enlace o los hipervínculos a esas guías, ¿vale? Ya lo tenemos aquí, pues me comenta un poquito brevemente en qué consiste, cómo recopila la información, el seguimiento del proceso, los indicadores de gestión que tiene, informes y análisis que puedo realizar, información específica del ESG, etcétera. Y como veis, pues diferentes enlaces que puedo ir consultando y que habla pues del módulo del mantenimiento de sostenibilidad, del manejo de sostenibilidad o del ESG en concreto, ¿vale? Por supuesto yo podría seguir preguntándole cosas, ¿no? Acerca del módulo. Pues por ejemplo, como tengo que medir el CO2 equivalente de las emisiones, pues le voy a preguntar si esto lo controla el módulo de sostenibilidad, ¿vale? Directamente, pues vuelve a buscar en la ayuda y nos va a responder. Pues aquí me dice que sí, que el módulo de sostenibilidad de Business Central permite controlar emisiones de CO2 equivalentes, que va recopilando la información, etcétera, etcétera. Bueno, pues me da también otra serie de resúmenes con sus correspondientes guías, ¿vale? Esto sería pues una primera consulta así muy rápida acerca de los contenidos, ¿no? También le puedo preguntar sobre un procedimiento concreto, ¿no? Por ejemplo, sabéis que para indicar las fechas de registro, si yo quiero ajustar la fecha de registro al último mes, pues suele haber una fórmula, ¿no? El 1M menos 30D más, bueno, no recuerdo exactamente la fórmula nunca. Yo siempre tengo que consultar las guías para saber cómo poner una fecha que se ajuste al último mes, bien sea el 31 de enero o 28 o 29 de febrero o 30 de marzo, o sea, 31 de marzo o 30 de abril, etcétera, ¿no? Entonces, para no tener que estar buscando en las guías, pues se lo puedo preguntar directamente a, a Copilot, ¿vale? Por ejemplo, le puedo decir, ¿cómo puedo hacer que el campo de fecha de registro contenga el último día de cada mes? Vale, pues él busca exactamente ese proceso, ese procedimiento dentro de las guías y lo mismo, me ofrece pues la información relativa, ¿no? Pues para hacer que el campo fecha de registro contenga el último día de cada mes, pues debes de poner la fórmula 1D más 1M menos 1D. Esta es la fórmula, ¿vale? Que no recordaba. Dentro, etcétera, ¿no? Bueno, pues me da también un pequeño enlace para ver más información sobre cómo trabajar con diarios generales, ¿vale? También lo que os decía, podemos buscar contenido específico pues de un cliente, de un proveedor, de lo que queramos dentro de la aplicación. Es decir, ya consultar ya no el cómo se hacen cosas, sino el contenido exactamente de algo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues le pregunto directamente cuál es la última factura de venta del cliente Ayuntamiento de Barcelona. Fijaros que yo no le he puesto el número ni nada, simplemente le he puesto cómo se llama el cliente. Tampoco tiene que ser exactamente
así el nombre que tengamos escrito en el campo nombre del cliente, si se aproxima, ya es suficiente para que él pues pueda buscarlo, ir lógicamente en este caso a, a las facturas de venta, al registro histórico de facturas de ventas y consultar cuál es la última y ofrecernos el registro, ¿vale? Y algún enlace adicional. Y bueno, pues aquí tenemos la respuesta. La última factura de venta del cliente Ayuntamiento de Barcelona es esta, ¿vale? Es la FV2400010 y con un importe de 5.000 euros y tal. Si clico en esta pantallita, pues me sale ya la pantalla en concreto de la factura de venta, pues con la cabecera, las líneas, etcétera, ¿vale? Aquí la tenemos. Y también me ha ofrecido un enlace a la lista de histórico de facturas de venta en el que ya viene filtrado por defecto ese cliente, ¿vale? Ayuntamiento de Barcelona, y como vemos la última efectivamente pues es la 10. Bueno, es simplemente un pequeño ejemplo de cómo funciona Copilot dentro de Business Central, y que por supuesto pues podemos utilizar para cualquier consulta dentro de la propia aplicación con el contexto ya de Business Central. Vamos a ver, por ejemplo, la opción de análisis de listas ayudados de Copilot, pues con alguna tabla que tenga que ver con la construcción, ¿vale? Entonces voy a buscar la tabla de obras, por ejemplo. Nos vamos directamente a la lista de las obras que yo tengo abiertas en esta base de datos, ¿vale? Como veis hay un montón de registros. Voy a buscar el de alguna obra que sé que tiene bastantes datos. Por ejemplo, esta de aquí la puedo consultar directamente desde la lista para que me abra la ficha. Esto ya sabéis, ya lo sabéis todos de sobra los que utilizáis eBuilding a diario, pero bueno, lo comento para las personas que no lo utilicen. Veis que aquí pues tengo datos tanto de resultados, de presupuesto, de costes previstos, de la producción ejecutada, ¿vale? Con sus correspondientes campos de navegación, de las certificaciones, costes reales, bueno, etcétera, etcétera. Es un buen registro para utilizarlo de ejemplo en una consulta, con lo cual pues me voy a poner voy a buscar información relacionada con este registro del historial de sus movimientos, por ejemplo, ¿vale? Para que salga la lista de movimientos, y sobre esa lista pues vamos a hacer una consulta en concreto. Ya sabéis que desde hace ya unas cuantas versiones tenemos esta vista de análisis que me permite pues ir seleccionando diferentes consultas que se van poniendo aquí arriba como pestañitas de la consulta principal, y que puedo también utilizar las típicas tablas flotantes, ¿no? Las pivot table, pues con los campos, con los valores de agrupación, etcétera, ¿vale? Bueno, puedo hacerlo así, pero también tengo el botoncito de Copilot, que veis que ya por defecto me aparece también aquí. Esto lo puedo controlar desde esta opción de mostrar en la página, veis que habrá desaparecido, o bueno, pues mostrarlo o desmostrarlo, ¿no? Directamente desde aquí o directamente desde aquí, pues me emerge digamos, el cuadro de diálogo donde yo le puedo indicar a Copilot lo que quiero que me haga, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues quiero agrupar esta lista por el grupo estadístico, y además que me totalice el campo del coste total, por ejemplo, ¿vale? Entonces le pulso en el botón de generar y él pues prepara la pestaña del análisis, la nueva pestaña, con la agrupación que yo le he pedido, y pues poniendo la suma del coste total, que es el campo que yo le he indicado, ¿vale? Lógicamente, al ser una tabla dinámica, pues puedo ir colapsando o expandiendo cada una de las partidas, en este caso, pues de materiales o de gastos indirectos o de lo que sea, ¿vale? Y puedo ver pues el detalle de los consumos o del tipo de movimiento que corresponda. Por supuesto, a esta consulta, desde la propia pivot table le puedo seguir metiendo más información. Grupo contable de producto, por ejemplo, ¿vale? En fin,
Como veis aquí, pues me indica si es su contratación, si es materiales, CIF, maquinaria, en fin, lo que sea de cada una de ellas. Y, por supuesto, pues también desde la propia consulta podemos llevarlo a abrirla en Excel. En este caso, pues lo que va a hacer es generarme un Excel que ya va a contener los registros en formato de tabla dinámica también, pues para continuar trabajando con esta tabla. Vamos a habilitar la edición. Como veis, pues aquí, desde aquí también puedo colapsar o expandir la tabla y abrir pues las partidas que me interese analizar en detalle o lo que sea. Y poder seguir trabajando en Excel, pues haciendo más cálculos o gráficos o lo que queramos en cada caso. Bueno, no vamos a guardar. Esta vista es interesante también que se queda guardada en la aplicación, es decir, que si yo luego pues quiero utilizarla más adelante o en otra obra, por ejemplo, en esta obra de aquí, por ejemplo, en la C022, los información relacionada de movimientos. Y aquí, como veis, ya tengo la vista preparada para los datos de esa obra. Es decir, que permanecen todas las vistas con todos los análisis que yo me vaya haciendo en cada una de las tablas hasta que yo le diga que la quiero eliminar, ¿vale? Esto es muy útil pues para conservar todas las vistas que necesitemos y poder reutilizarlas en otros contextos. Y vamos a ver lo siguiente. Lo siguiente era el tema de los agentes, ¿vale? Agentes de inteligencia artificial, que son también unas pequeñas demos que tengo preparadas en ChatGPT y en Copilot, espero que con más fortuna, y esos agentes anunciados que os comentaba para Business Central y previstos en IB Building. Bueno, el agente realmente es, en el contexto de Microsoft Copilot, pues es una entidad, digamos, de inteligencia artificial que puede ejecutar tareas específicas, recuperar información y mejorar la productividad, pues integrándose en diferentes aplicaciones. Se pueden publicar los agentes, como veis, pues en nuestras propias aplicaciones, podemos, digamos, implementarlo en sitios web, en aplicaciones empresariales, pues permitiendo que interactúen con los datos y con los procesos específicos que tengamos nosotros definidos, ¿vale? También podemos utilizarlos en Microsoft 365 Copilot, ¿vale? Los agentes se pueden integrar, digamos, en el chat de Copilot o en el Copilot de las diferentes herramientas, pues de Word, de Excel, de PowerPoint, de Outlook sobre todo, de SharePoint también, pues para determinadas funciones, ¿no? Ahí. También en Power Platform, es decir, para hacer automatizaciones, tanto en Power Apps como en Power Automate sobre todo, son en las dos que más se utilizan los agentes. Y por supuesto en las herramientas o en las soluciones de negocio de Dynamics 365, entre ellas Business Central. Y por supuesto, pues ya sabéis, todo lo que se puede hacer en Business Central, pues impacta también en IB Building, ¿vale? Esto digamos que sería el concepto de agente en general, es decir, asistentes que nos permiten no solo consultar, sino también automatizar y que tomen decisiones de forma independiente en diferentes contextos y publicados en diferentes tipos de herramientas, ¿vale? Hay tres tipos de agentes, por así decirlo, dentro de nuestro contexto. Los agentes que se denominan de recuperación o recopilación, como queráis, pero vamos, recuperación, es como los menciona Microsoft, se centran en recopilar o de recuperar información, realizar razonamientos, por ejemplo, resumir contenidos y responder a preguntas de los usuarios. Estos agentes pues están diseñados para mejorar todo lo que es la disponibilidad de la información. Y bueno, un ejemplo sería pues extraer datos relevantes de documentos internos y resumirlos para responder preguntas del empleado. Por ejemplo, en IB Building, pues podemos hacer eh, acciones de pedir información de dime cómo se saca a consumo un material acopiado en obra, por ejemplo, ¿vale? O para acciones que nos podamos apoyar en información de IB Building, como podría ser, pues cuánto se
ha contratado o cuánto se ha facturado de un material concreto a un proveedor y que nos dé ese resultado, ¿vale? Luego están los de disponibilidad, o sea, perdón, los de acciones específicas, que cuando se les solicita automatizan flujos, pero es cuando nosotros se los solicitamos, ¿vale? Es la diferencia con los autónomos. Automatizan flujos y por lo tanto pues reemplazan tareas repetitivas. Estos son muy importantes en lo que es la optimización de las operaciones para reducir errores humanos. Es decir, cualquier tarea repetitiva, pero que pueda automatizar, pero que no quiera que se lance automáticamente, sino que tenga una supervisión manual, lo haríamos con este tipo de agentes de tareas, ¿no? Por ejemplo, en IBB, pues hazme el cierre de OVA de la obra XX de tal mes y preséntame el informe de cierres o el IEO, ya sabéis, los informes, la batería de informes que se sacan al final o lo que sea, ¿no? Es un ejemplo. O, por ejemplo, algo más general, pues un agente que procesa automáticamente facturas entrantes y las registra en la contabilidad, ¿no? Y luego están los autónomos. Los autónomos pues son más avanzados. Ya digo que de momento solo los tenemos en preview y hay 2 agentes ya hechos, digamos como ejemplo, pero luego pues podemos nosotros generar más agentes. Operan de forma independiente y pues ejemplos de IB Building, por ejemplo, pues la propuesta de proveedores para un servicio o un material determinado. Es decir, tengo una obra o un proyecto y quiero que me haga propuesta de proveedores para los materiales que voy a utilizar, ¿vale? Para hacer luego pues el planning temporal, o sea, perdón, la puntuación de calidad, quiero decir, en función del precio, de la localización o lo que sea, ¿vale? Y también del planning temporal, también podría ser, ya que lo he mencionado, pues se podría hacer en función del histórico de producciones de obra, por ejemplo, ¿vale? Estos serían ejemplos que podemos hacer pues de agentes autónomos con IB Building. Otros más genéricos, pues por ejemplo, el que gestione el abastecimiento de inventario en previsiones de demanda, de órdenes de compra o de cambios de mercado, ¿no? Basándose en todo esto, pues que nos haga, digamos, una gestión del abastecimiento de inventario, pues para evitar rupturas de stock, por ejemplo. Bueno, estos serían un poco los tipos de agente, que es un agente y los 3 tipos que hay, ¿vale? Vamos a ver 2 agentes que he preparado, uno en ChatGPT y otro en Chat de Copilot, que son agentes de recuperación, es decir, de los que les podemos interrogar, busca información, nos ofrece resúmenes, etcétera, etcétera, ¿vale? Me voy a pasar de nuevo al entorno, entonces aquí vamos a empezar con el de ChatGPT, ya que lo tenemos aquí. Y bueno, como veis, ya sabéis que dentro de ChatGPT tenemos la opción de poder buscar cualquier tipo de GPT que ya esté personalizado, es decir, agentes que ya están entrenados, ¿vale? Sean del tipo que sea. Yo aquí tengo algunos que me he bajado, por ejemplo, este de Business Central, que es pues para responder eh, em, preguntas sobre de la funcionalidad general de Business Central. Otro que es pues consultor de construcción, que es lo mismo, pero a nivel de datos generales de la construcción, pues longitud de empalme para una viga de no sé qué, por ejemplo, ¿no? Cosas ya pues más de diseño o de ingeniería o de arquitectura relacionado con la construcción. Tengo también aquí un asistente de construcción que es capaz de em, pues analizarme, por ejemplo, los planos de una obra y decirme pues qué punto se encuentra mal o bien, etcétera, etcétera, ¿vale? Y yo me he hecho uno en base a la información de IB Building 365, desde el cual le podemos realizar consultas, ¿vale? Es un poquito, pues un pequeño ejemplo de este tipo de agentes, digamos, de recuperación. Entonces, por ejemplo, le podríamos decir, pues una pregunta muy sencilla, que seguro que todo el mundo que ha empleado IB Building sabe, ¿no? ¿Cómo se declara la producción en IB Building 365 y qué métodos hay para hacerlo, ¿vale? Entonces él lo que hace es buscar en los conocimientos que previamente le he pasado, ahora os enseñaré un poquito cómo está hecho, y es capaz pues de
ofrecerme pues, los métodos de declaración de la producción por mediciones ejecutadas, por porcentaje de grado de avance, tipo de producción, ¿vale? Procedimiento funcional también me está dando. Cómo se relaciona esto con las certificaciones, ¿vale? Y sugerencias sobre el tema de los reestudios y demás. Imaginaros que, oye, vale, pero estoy haciendo una guía paso a paso para personas que van a empezar a trabajar con eBay Building y me interesa que me hagas un ejemplo, ¿no? Entonces le digo, oye, hazme una guía paso a paso para declarar la producción. Sobre lo mismo que le, pues, poniendo un ejemplo, ¿no? Un caso hipotético. Pues él ya me dice, oye, navegar a obras, gestión de la producción y certificaciones, seleccionar tal, elegir la obra activa, el mes de trabajo. Si vas a registrar por medición ejecutada, pues capítulo y partida, cantidades ejecutadas. Si es por porcentaje, pues indica el porcentaje de producción, tal, ¿vale? Mensual o acumulada, ya sabes, o sea, producción a origen, producción mensual. O sea, y aquí ya nos está diciendo qué opciones de la aplicación tengo que utilizar para esto, ¿vale? Oye, por ejemplo, imaginaros que quiero importar datos de producción pues desde una plantilla de Excel. ¿Cómo lo haría? Pues otra pregunta, ¿no? Que le puedo hacer. Directamente le digo, ¿cómo importar datos de producción desde una plantilla Excel? Y él pues me está dando una guía paso a paso en el que ya me está ofreciendo pues una tablita con todos los campos que voy a necesitar, ¿vale? Me dice dónde la tengo que meter, obras, gestión de producción y certificaciones, importar producción desde Excel, ¿vale? Para que ya directamente vaya a la aplicación y pues un poquito todo, ¿no? Los requisitos técnicos, alternativas también que puedo emplear con Microsoft Project, etcétera. Él mismo ya me propone que si quiero hacer una plantilla de ejemplo, ¿vale? Con lo cual, pues le voy a decir eso, que me haga una plantilla de ejemplo. Se lo podría estar diciendo también por voz, ¿eh? O sea, si activo el micrófono, directamente le puedo hablar y que no tener que escribir. Pero bueno, por no liarnos demasiado, pues lo que he hecho pues, es guardarme los textos previamente y ya está. Como veis, pues el chat ahora ya sí que me está ofreciendo incluso un fichero Excel, ¿vale? Que puedo descargar directamente desde aquí que bueno, es muy sencillito, pero simplemente como un ejemplo de una plantilla que podría utilizar con los datos que él va a necesitar para la obra, ¿vale? Y que directamente pues podemos, ves que aquí me ha metido pues una pequeña ejemplo de número de obra, de capítulo, agrupación o partida, ¿vale? El código de producto, la cantidad, esto es opcional, la cantidad, la fecha de producción, en fin, un poquito los datos que voy a necesitar para esto. Es un ejemplo sin más. Para que veáis un poquito cómo está hecho, porque os podría parecer que esto es súper complicado y que va, esto con una licencia básica de ChatGPT lo podéis hacer sin ningún problema, ¿vale? Me he metido en editar, ¿vale? Entonces aquí, como veis, pues simplemente he elegido un logo, que es el logo de eBay Building, el nombre que le quiero poner, agente o asistente de eBay Building, una pequeña descripción, y esto sí que es muy importante, es un prompt, ¿vale? Donde le estoy diciendo todo lo que tiene que hacer. Bueno, pues cómo quiero que actúe, cuál va a ser su fuente de datos, qué tipos de preguntas puedo hacer, cómo deben de ser las respuestas. Si te hacen una pregunta sobre funcionalidad estándar de Business Central, intenta siempre asociarla también a los procesos de eBay Building, importante porque ya sabéis que hay cosas que me pueden preguntar de Business Central, pero que en eBay Building se hacen a lo mejor un poquito diferente a lo que se hace en el estándar de Business Central, ¿no? Entonces, tener eso siempre que sea posible o que esa relación existe. Incluso le pongo también ejemplos de una consulta funcional, ¿vale? Y de una consulta técnica para que vea cómo quiero que me responda en cada caso. Cuanto más exactos y más incluso el público objetivo lo que va a marcar la forma también de responder y que no sea demasiado técnico, si es para usuarios finales o si es para usuarios avanzados, pues que ya pues pueda meter algo más de lenguaje técnico o con conceptos de obra sin conceptos de obra, etcétera, etcétera. Es decir, cuanto más le digamos, detalléis en este prompt de general de instrucciones,
pues mejor. A continuación vienen, digamos, unos campos de resumen que son los que salen aquí para facilitarme un poco la escritura y demás, y luego la fuente de datos que va a utilizar. Él va a utilizar los manuales que yo le he pasado, en este caso los he pasado en PDF y es tan sencillo como cargar los archivos, ¿vale? Directamente, pues desde el origen donde los tengamos, ¿vale? Em, Le voy a decir también con qué modelo quiero que trabaje el GPT. En este caso me permite, como es una licencia de pago, pues hasta el último que es el 4O, ¿vale? Pero puedo utilizar otros modelos. Yo he utilizado el más genérico, que es el 4 Omni, ¿vale? El 4O. Pero si buscáis información o se lo preguntáis a ChatGPT directamente sobre los diferentes modelos, él os dirá para qué es más orientado cada uno de ellos. Entonces, en función de lo que queréis hacer con el agente, pues podéis utilizar un modelo u otro. Aquí también pues tenéis la posibilidad de decirle, oye, te permito que busques en Internet o no. A lo mejor me interesa circunscribir las respuestas a la fuente de datos que el empleado y que no busque nada en Internet, ¿vale? Lo mismo con la aplicación de lienzo, lo mismo con la generación de imágenes, y quiero que me permitirá a la gente que me genere alguna imagen o no, etcétera, ¿vale? Bueno, luego hay acciones, que las acciones ya es para automatización y para utilizar las APIs, si quiero conectar esto con alguna API. Lo que pasa es que eso sí que va a llevar ya algún consumo adicional en tokens, ¿vale? Aparte de lo que es la licencia básica de ChatGPT. Entonces, pues desde aquí mismo, desde esta pantalla, también le puedo interrogar. Fijaros lo que os comentaba, si yo le hago por ejemplo, una pregunta sobre una funcionalidad estándar de Business Central, como las instrucciones tiene que las asocie siempre que se pueda, claro, con IB Building, pues él me hace un poco eh, digamos, el resumen de lo que yo le he preguntado, que era cómo se hace una factura rectificativa en Business Central, ¿vale? Y además me contesta cómo sería ese proceso o qué consideraciones especiales tengo que tener en cuenta en IB Building, ¿vale? Oye, pues en obras con control de firma activa hay que detallar tal cosa, en la factura, etcétera. Bueno, como veis, es capaz de responder, por lo tanto, un agente de tipo recopilatorio, ¿no? De tipo de recuperación, que me permite, pues, obtener información de diferentes fuentes. Tengo otro ejemplito aquí que quería mostraros, pero esta vez hecho con Copilot, con Chat Copilot. Como veis, esto con una licencia básica de chat, que creo que son pues $22, unos 20 euros aproximadamente al mes, pues podéis hacerlo y tener esto ya, digamos, como método de consulta. En este lo he hecho un poquito más especial. Está dentro de Microsoft 365 Copilot. Aquí tengo los agentes y, bueno, igual que en el caso anterior, pues desde aquí podría ver todos los agentes que hay disponibles, ¿vale? Esto sería como la tienda, por así decirlo. Este es el agente que tengo yo hecho y, bueno, pues los que puedo ir buscando. Y aquí tengo el asistente, sería el equivalente a lo que hemos visto en ChatGPT, pero en este caso le he metido también otras fuentes, que ahora os mostraré cómo está hecho, ¿vale? Otras fuentes que me permiten, pues, consultar de fomento, consultar de código técnico de edificación, por ejemplo, ¿vale? Aquí vamos a encontrar un montón de estadísticas que podemos utilizar, pues, para múltiples cosas, ¿vale? Esto serían unas fuentes públicas de datos. Y esto lo mismo es una fuente pública, es el código técnico de edificación, que seguro que conocéis mejor que yo, pero que, bueno, pues en vez de estar consultando, ya sabéis que contiene un montón de manuales, además con una estructura un tanto compleja, ¿no? De manuales. Pues en vez de estar consultando y buscando el manual que tenemos que consultar, le puedo hacer preguntas y directamente que me ofrezca él resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con algo de fomento. Y lo puede asociar lógicamente a la funcionalidad de IB Building, ¿no? Vamos a empezar diciéndole, oye, de fomento, como no tengo mucha idea de qué puedo encontrar,
dime qué datos estadísticos relativos a la construcción, porque en Fomento también podemos encontrar cosas de aviación, de transporte por carretera, de, en fin, de otras cosas que se llevan en el mismo ministerio, pero vamos a decirle que me diga solo lo que esté relativo a la construcción, ¿vale? Entonces, aquí me dice un poquito, pues mira, tengo información sobre licitaciones de obra en construcción, sobre adjudicaciones, el índice de costes del sector de la construcción basado en los CENAES, el precio de mano de obra, ¿vale? Datos mensuales, en fin, datos de transporte relacionados, etcétera, ¿vale? Y aquí me da la fuente, incluso directamente, pues puedo ver un poco la estructura. Bueno, ya estoy viendo aquí, pues por ejemplo, licitaciones. Aquí tengo, fijaros la cantidad de cosas que si tuviera que mirar una por una, pues sería impresionante. Fijaros que esto, por ejemplo, me está abriendo pues un Excel, pues con un montón de datos por años, que podría analizar, pero que me llevaría pues un buen rato, ¿no? Entonces, vuelvo a mi Copilot y le digo, vale, pues ahora que ya sé que hay, vamos a acceder a licitaciones, por ejemplo, por agente contratante, y hazme una tabla con los importes y los campos y una pequeña comparativa de los años 2023 y 2024, por ejemplo, ¿vale? Entonces, para saber un poquillo, este sería el PRON, ¿vale? Y ahora pues él busca, ha localizado ya los archivos y me presenta la tabla. Fijaros que esto lo está haciendo a través de una fuente de datos pública. Tiene que consultar varias tablas, tiene que consultar varias fuentes y bueno, pues me ha ofrecido un poquito pues los valores en miles de euros, ¿vale? Tanto del 23 como del 24, ¿vale? Hay una pequeña bajada, por lo que estamos viendo, ya vamos sacando conclusiones, ¿no? Él me está sugiriendo todo el rato porque se lo he dicho así, ¿vale? Pero las sugerencias las puedo tener en cuenta o no. Por ejemplo, ahora me gustaría que me desglosara por comunidades autónomas estas licitaciones, ¿vale? Para saber dónde puedo poner más foco, me interesaría analizar ese dato. Entonces, él va a hacer lo mismo. En este caso, pues todavía tiene que profundizar más, ¿vale? Ha encontrado estas dos tablas y me lo está haciendo por comunidad autónoma, ¿vale? Bueno, por supuesto esta lista la puedo luego pasar a Excel, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a incluir, porque aquí tengo importes, pero igual sería también interesante tener el número de licitaciones, ¿vale? Que las añada, digamos, a la tabla. Es decir, que me vuelva a hacer la misma tabla, pero, perdón, esta no. Voy a, digamos, desglosar, perdón, analizar, no, añadir, digamos, mm, vamos a ver un segundito. Aquí, por ejemplo, le digo incluye el número de licitaciones en 2023 y 2024 en la tabla anterior, ¿vale? Como me acaba de hacer una tabla, es simplemente cuestión de que busque en la fuente donde tenga el número de licitaciones y lo añada a la información que ya tiene. ¿Lo ha encontrado ya? ¿Vale? Y entonces ahora lo único que tiene que hacer es reescribir la tabla, pero como veis ahora ya me está añadiendo importes y número de licitaciones, con lo cual esto ya me da mucha más información. Bueno, veis que aquí me pone la barrita de desplazamiento porque no le cabe en la vista, pero aquí veo que efectivamente tengo las del 23 y las del 24 en número y lo mismo en importes, ¿vale? Ya digo, luego esto mismo le puedo decir, extrae esta información y llévatela a Excel o lo que yo quiera. Incluso le puedo decir que me analice pues las diferencias que ve de 2023 y 2024 y que me haga un pequeño resumen, ¿vale? Para decir, oye, yo ya estoy viendo diferencias, pero bueno, pues él me da ya pues descenso del 6,2 respecto al año anterior en cuanto a importes, en cuanto al número, pues descenso también del 7,2. Las principales comunidades con descenso son estas, ¿vale? Comunidades con menor caída en el País Vasco, en Navarra y en Canarias.
las pequeñas conclusiones. O sea, ya ves que la capacidad de análisis y sobre todo el tiempo que nos ahorra. O sea, realmente esto lo podríamos hacer sin ChatGPT, pero imaginaros el tiempo que tendríamos que haber dedicado para hacer este informe, que luego ya pues a partir de aquí construir un pequeño informe pues a nivel ejecutivo pues para la dirección o lo que sea y tomar decisiones. Pues en este caso nos hemos basado en Excel, pero o sea, perdón, en licitaciones quiero decir, pero nos podríamos haber basado pues en cualquiera de las otras cosas que me ofrece la fuente de datos que estoy empleando, ¿vale? Le estoy pidiendo ahora un gráfico, ya por terminar, pues un gráfico con los importes simplemente de barras básico. ¿eh? Esto lo podríamos hacer mucho mejor en Excel, pasándome los datos a Excel y simplemente ejecutando el gráfico, pero bueno, de hecho no me lo está ejecutando, pero es igual. Él me está proponiendo, oye, llévate esta lista a Excel y te haces el gráfico allí, que es más operativo y lo puedes hacer en el tipo, pues yo que sé, en pastel o en barras, en un ranking o en lo que yo quiera, ¿vale? Bueno, esto era un pequeño ejemplo. Bueno, sobre el código técnico, ¿vale? También podríamos hacer, por ejemplo, qué información nos ofrece el código técnico, lo primero, para saber qué es eh, lo que le puedo preguntar sobre el código técnico. Bueno, pues me busca, me dice qué información contiene, de seguridad estructural, de seguridad en caso de incendios. Todo esto son, digamos, conjuntos de manuales, como sabéis, que hacen referencia a cada uno de ellos, ¿no? Si yo quiero desglosar un poquito más, le puedo preguntar, oye, ¿qué manuales o qué apartados incluye, por ejemplo, pues el de seguridad estructural, el DBSE? Pues aquí me lo está diciendo, ¿vale? Generalidades, acciones en la edificación, cimientos, estructura de acero, tal. Vale, pues me interesa cimientos, por ejemplo. Hazme un resumen del documento correspondiente, que será el C, ¿vale? Y muéstrame también el enlace accesible, o el hipervínculo, digamos, para acceder directamente al documento. Pues él localiza, está haciendo el informe, vaya. Pero lo tenía ya, lo tenía en memoria y me está haciendo un pequeño informe, lo que igual no me puede ofrecer, porque si no lo ha localizado, igual no me puede ofrecer el, el de cimientos. Me está dando el index para que vaya directamente y busque el manual. Es posible que haya cambiado de nombre o alguna cosa de este tipo, ¿vale? Pero bueno, si yo me voy a la fuente, que es esta, y me voy a los documentos del CTE, si me voy a los de seguridad estructural, cimientos, este es el documento, ¿vale? Que me tenía que haber sacado, ¿vale? Pero bueno, él ha hecho un resumen de este documento. También, ahora que tengo la URL, le podría decir, hazme un resumen de este documento en concreto. En cualquier caso, pues veis que también me puede ayudar en este sentido. Y, oye, le podría hacer una pregunta que lo relacione, por ejemplo, pues para cumplir los requerimientos de ahorro de energía y tanto en IB Building como en Business Central, ¿qué me puede aportar la funcionalidad de IB Building y de Business Central? ¿Vale? Entonces ahora él lo que está haciendo es asociar los requerimientos de un determinado documento, que es el de ahorro energético, con las funciones que puedo utilizar yo en IB Building para ese cumplimiento, ¿vale? Y en Business Central lo mismo. Mira, aquí me está ofreciendo la funcionalidad de sostenibilidad, que es una funcionalidad muy nueva, ¿vale? Incluso le podría decir, mira, me está dando ya el enlace al manual de administración de la sostenibilidad, pero le podría pedir incluso pues, que me hiciera un resumen de qué funcionalidades tengo, cómo combinarlos, ¿vale? Y un poquito los enlaces que ha empleado. Bueno, en definitiva, como veis, pues es un GPT, es como ChatGPT o como Copilot Chat, pero entrenado específicamente para ello, ¿no? Me gustaría ya por último mostraros
cómo está editado esto, para que lo veáis. Ya veis que la pantalla incluso es muy similar a la de ChatGPT, ¿vale? Es muy similar. También tenemos aquí un prompting, también tenemos el conocimiento. En este caso se da todo con URLs, ¿vale? Y yo puedo darlo tanto URLs públicas como URLs privadas, ¿vale? URLs, por ejemplo, de un SharePoint, donde tengo colgados los documentos que necesito. En fin, las instrucciones abreviadas, exactamente igual, ¿vale? Ya veis que es muy sencillo crearme simplemente diciéndole qué fuentes quiero que me consulte y darle las opciones que quiero que sea capaz de realizar. Por ejemplo, en este caso no le he admitido generador de imágenes, pero también se lo podría habilitar, ¿vale? Para eso tendría que volver a actualizar el agente, ¿vale? Tendría que darle aquí al botón de actualizar. Pero bueno, no lo vamos a hacer por no... Y bueno, pues ya veis, es una forma muy sencillita de poder hacernos, ya no solo de esto, sino de cualquier otra cuestión que necesitemos, pues poder hacernos pequeñas guías, ¿vale? Voy a volver a la presentación ya para terminar. Vale, aquí está. Ya por último, os quería hablar de los agentes autónomos que ya disponemos y que aportan automatización, digamos, diferentes procesos estándares de Business Central, ¿vale? Uno de ellos es el pedido de venta, que ya está disponible, aunque no en todos los tengan europeos, y el agente de cuentas por pagar, que está en versión preview y está anunciada su disponibilidad para el segundo semestre de este año, es decir, ya desde ya hasta diciembre. No está especificado cuándo, ¿vale? Pero vamos, a lo largo de lo que nos queda de año, pues es de suponer que estarán habilitados. Aquí lo que os he dejado es un enlace bastante interesante a unos vídeos sobre cómo funciona cada uno de estos dos agentes, ¿vale? Directamente, estos veréis que estos vídeos son de el material de lanzamiento de Business Central 2025 Release Wave 1, que como veis hay unos 66 vídeos, ¿vale? Y están dentro del canal de Business Central, es decir, aquí tendríamos todos los vídeos disponibles, ¿vale? Y además de eso, perdón, y además de esto, pues tenemos el propio canal de Microsoft Dynamics 365 Business Central, donde tenemos todos los vídeos, tanto los de lanzamiento como otros que hay de Copilot y demás que podéis consultar. Como veis, hay muchas series de vídeos y bueno, pues es un material muy interesante para tener en cuenta, ¿vale? Ya os digo, aquí tenéis tanto el agente de pedidos de venta como el de agente de pagos. Como vamos un poquito mal de tiempos, os había metido aquí un pequeño resumen de lo que hace el agente de pedidos de venta, también con el enlace a las funciones de configuración de estos agentes y lo mismo para el de cuentas por pagar, ¿vale? Entonces, directamente desde aquí, pues podéis acceder. Y luego, quería hablaros, esto era lo último ya que tenía para mostraros, del estudio que hemos hecho de la inteligencia artificial para la construcción. En compañía de Building, como os decía, que es el clúster de la construcción para el País Vasco, y Kerlan, que es un centro tecnológico del País Vasco. Esto es algo que vamos a lanzar pues nada después de vacaciones, pero que es muy interesante. Y que, bueno, obedece a que ya veis que la inteligencia artificial ofrece pues, un potencial enorme para transformar procesos, de generar valor en cualquier organización y en cualquier sector, pero sin una estrategia, digamos, clara que defina los objetivos, los casos de uso prioritarios, las fuentes de datos que vamos a utilizar, tanto públicas como privadas, las herramientas adecuadas, ¿no? Todo eso es importantísimo. Sin eso, pues corremos el riesgo de malgastar recursos, generar iniciativas desconectadas, digamos, de la realidad o del negocio. Y por lo tanto lo primero pues es tener un estudio, ¿no? Y este es un estudio que os queremos ofrecer de forma gratuita y que nos va a ayudar a implementar la IA pues con una hoja de ruta, que es pues si no hacemos esto es como comenzar una casa por el tejado, ¿no? Nunca mejor puesto el ejemplo.
no se va a tambalear, no va a perdurar y puede comprometer aspectos críticos además, como puede ser la seguridad de acceso a los datos, algo muy importante, ¿vale? O la calidad de los datos, ¿no? Entonces, este estudio lo que hace es ofrecer 3 documentos, uno en el que se, digamos, analiza el caso, o sea, el estado del arte, ¿no? Es decir, qué es lo que se ha utilizado de la IA para la construcción en todo el mundo y qué casos de uso podemos utilizar más frecuentes. En el 2 recopilamos fuentes de datos, tanto públicas como privadas, por ejemplo, esta que he empleado de Fomento o la que he empleado del Manual Técnico de Edificación es una de las cientos de fuentes que aparecen en este estudio, ¿vale? En el documento 3, pues ya lo aterrizamos con los casos de uso, las herramientas, las soluciones y con mayor potencial y además con qué optimización vamos a conseguir con cada una de ellas, ¿vale? Nos hemos basado en el ciclo de vida del proyecto constructivo, es decir, que abarca todo desde la concepción y diseño, planificación y gestión del proyecto, construcción y gestión y ejecución, operaciones de mantenimiento, demolición, reutilización y sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, teniendo en cuenta que la comercialización, como os ponía aquí, pues es una fase transversal porque ya sabéis que puede comenzar en paralelo pues con la concepción y diseño o con la planificación o con la construcción o incluso en operaciones de mantenimiento, ¿no? Depende. Entonces, pues también se trata de forma transversal. Cada caso de uso por fase está en esta lista de 27 casos de usos. Veis que hay algunos que se utilizan en diferentes fases del ciclo de vida del proyecto constructivo, ¿vale? Y hemos seleccionado aquellos que mayor rendimiento han tenido. Además de eso, por cada uno de los casos de uso, pues estamos identificando las fuentes de datos que vamos a poder utilizar, con acceso lógicamente a las fuentes de datos, herramientas o soluciones que podemos utilizar, no solo de Microsoft, aquí hay también de otros fabricantes, de ChatGPT, de todo, ¿vale? Actividades implicadas dentro de cada fase, pues en qué actividades y optimización obtenida con la IA y el Machine Learning. Y os pongo simplemente pues un ejemplo de la matriz de los casos de uso que hemos empleado para planificación y proyectos con las fuentes y las herramientas y un poco el detalle de cómo queda esto luego en el documento con una descripción lógicamente de todo el diagrama, ¿vale? Explicando qué datos vamos a emplear. En este caso estamos empleando Business Central con IB Building más un Power Automate, cómo van a ser las herramientas y qué optimización vamos a obtener. Y eso caso de uso por caso de uso. Aquí tenéis, por ejemplo, uno que es la gestión de permisos y licencias, ¿vale? Dentro de la planificación y gestión del proyecto. Pero bueno, os he puesto, creo, otro, sí, el de optimización del cronograma, es decir, de la planificación. En este caso vamos a emplear Machine Learning también y Power BI, ¿vale? Podemos emplear también Google OR Tools, ¿vale? Y, o sea, es decir, esto está, digamos, pensado para cualquier tipo de herramientas. Perfecto. Dime. Sergio pregunta, ¿cómo puedo acceder para probar los agentes del Vertical y de Real Estate 365 que has hecho, Eduardo, tanto en ChatGPT como en Copilot? Si me podéis enviar el link os lo agradecería. Y después también Sergio dice, ¿estos agentes están ya en producción o son unos tests que habéis hecho vosotros en interno? Dadme más detalles, por favor. Vale. Estos agentes que los he hecho yo como ejemplo para este webinar. No los he publicado, pero voy a intentar publicarlos y os pasaré el enlace para que los podáis utilizar tal cual. A ver si lo puedo hacer abierto para que podáis añadir también vuestras fuentes de datos. De todas formas, ya habéis visto que es muy sencillo hacerlo. Es simplemente, tal vez lo más complicado sea el prompt, ¿vale? Pero es cuestión también de que os podáis ayudar en el propio ChatGPT o en el propio Chat Copilot para que él os ayude. Es decir, oye, mira, quiero hacer un agente con esto. Tengo este prompt base. Escribirlo vosotros primero, que yo creo que es importante. Quiero que la gente me responda a esto. Quiero que sus respuestas sean de esta manera. En fin, le explicáis un poco. Y el propio chat, os va a ayudar a generar el prompt que luego vais a tener que copiar y pegar en el editor y listo, ¿vale? O sea, digamos que son ejemplos hechos para aquí, no están públicos en ningún lado, ¿vale? Pero que los podéis hacer en un pispás y si no, yo voy a intentar
publicarlo y si es así, pues haré un pequeño artículo o algo en nuestra web para decíroslo y pasaros el enlace y que los podáis utilizar. También os digo, esto mismo, en breve, cuando esté disponible esta funcionalidad que os comentaba de que pueda explicar el propio Copilot de Business Central, las extensiones, es decir, el contenido de IB Building o de Real Estate, ya se va a poder hacer directamente en Business Central, pero de momento es una herramienta que podéis utilizar ya y que os va a costar 0, ponerla en producción. Bien, bueno, hay más preguntas que te voy a ir diciendo, Eduardo, pero hemos puesto una breve encuesta en pantalla que, bueno, Sí. agradeceríamos que nos contestaréis. Siguiente pregunta. José dice, ¿cómo tratan los datos de la empresa estos agentes? ¿Cómo podemos cuidar ese acceso a datos sensibles y que no se queden como entrenamiento? Esa es muy buena pregunta. Normalmente los modelos de Copilot no dejan datos en entrenamiento nunca, ¿vale? Y eso lo garantiza Microsoft, por lo menos así lo dicen las guías. Si consultáis la guía de Copilot Studio, ya lo pone así. En ChatGPT hay una opción para decirle que no utilice esa información como entrenamiento. Pero yo, todo lo que he empleado ya veis que ha sido cosas de manuales, de procedimientos de trabajo y tal. No estoy utilizando datos, digamos, de mis obras, de mis clientes, de mis proveedores. Eso lo haría dentro del chat de Copilot de Business Central, cuando pueda consultarle no solo sobre los datos del estándar, sino también de la aplicación, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí sí que ya tengo implementada la seguridad. Ese es un entorno seguro, no va a tener que consultar ninguna fuente, o sea, va a tener que consultar fuentes, pero dentro del contexto de Business Central y además con un usuario autenticado, claro, porque para acceder a ese chat tengo que previamente autenticarme, ¿vale? Esa es la ventaja de utilizar este tipo de agentes, pero muy buena pregunta la que has hecho, ¿eh? Porque efectivamente estos modelos son mejores para utilizarlo con información pública, pero con información privada hay que tener esa precaución, ¿vale? Por supuesto, desde IESA os podemos también ayudar a securizar todos los datos si vais a utilizar información privada en algún chat genérico, en algún agente genérico, pues ayudaros también a securizar esa información, ¿vale? César tiene una pregunta. ¿Se puede modificar la funcionalidad o el flujo de trabajo de los agentes autónomos que vienen Sí. por defecto en Business Central? Muy buena pregunta también. Veo que estáis muy alineados ya con este tema. Efectivamente, estos son ejemplos y tanto el flujo, es decir, el automatismo que hace de, por ejemplo, pues ir al correo electrónico y recoger los pedidos, o sea, y recoger una solicitud de información, identificar a qué cliente corresponde, generar el pedido. Imagínate que yo, no generar el pedido, generar la oferta. Imagínate que yo, antes de enviarle la oferta al cliente, quiero revisarla. Quiero revisarla yo, no el agente. Pues que me haga todo ese trabajo tal cual lo hace el estándar y puedo meter dentro del flujo de Power Automate una comprobación manual que me lo deje, que me mande un mensaje, por ejemplo, a un correo electrónico o a través de los propios mensajes de la aplicación de Business Central diciendo, tienes una oferta pendiente de revisar para enviar a un cliente que la ha solicitado, ¿vale? Con los datos, el número de oferta, el número y el cliente y tal. La reviso, le doy el OK y el agente la lanza, ¿vale? Y lo mismo, por ejemplo, si después de todo el proceso el cliente acepta la oferta y hay que convertirla en pedido, pues yo puedo hacer que antes de eso me diga, esta oferta ha sido aceptada, ¿quieres que la convierta en pedido? O no, dejarle autonomía a él y que lo haga él directamente. Es decir, la respuesta es sí, puedo modificar un estándar, incluso puedo copiar un agente estándar y utilizarlo para otra función diferente, cambiando tanto el flujo como las fuentes de los datos, como las acciones que tiene que realizar. Y ya la última. Beatriz dice, ¿en Chat Copilot se pueden incluir también fuentes de datos online propias para un agente? Pues sí, pero todo lo que he hecho es con la licencia de Chat Copilot, ¿vale? Que es la que viene con los programas o con los paquetes
los planes de Microsoft 365. Es decir, si tienes un E1 o un E3, además del Office, del Word, el Excel, el Outlook, el SharePoint, lo que sea, que contenga el paquete, también vas a tener por defecto en todos los paquetes tienes Chat Copilot, que es lo que yo he empleado para esto, ¿vale? Automáticamente desde Chat Copilot ya habéis visto que me abre un Copilot de estudio embebido, digamos, para hacer pues todo este tema. Y esto me va a permitir utilizar fuente pública, es decir, todas las fuentes que estén contenidas en una web, la voy a poder utilizar. Ahora, si quiero meter una fuente privada, una URL privada, por ejemplo, SharePoint o por ejemplo OneDrive, ya voy a necesitar Microsoft Copilot, Microsoft 365 Copilot. Es decir, además de tener Microsoft 365, la suscripción, voy a tener que habilitar Microsoft Copilot, que cuesta, me parece, unos 27, 28 euros mes, usuario mes, ¿vale? Entonces, en función de lo que yo quiera, si quiero poder hacer todo, necesitaría también utilizar esa licencia extendida, que me va a costar eso, unos 27 euros al mes. También os digo, si por ejemplo tenemos una web nosotros, podemos hacer un subsite de la web para hacer la prueba, meter ahí unos documentos en PDF, ponerla como visualización privada, aunque es pública, pero que no la pueda ver más que el administrador. Eso en WordPress, por ejemplo, se puede hacer. Y le paso esa URL teóricamente pública, pero que está consultando algo que no puede ver nadie más que el administrador, teóricamente va a funcionar. Pero claro, ya esta es una pánico, ¿vale? Lo ideal sería pues tener en este caso la licencia de Office, o sea, de Microsoft 365, el plan que nosotros queramos, el E1, el E3, el E5, el que sea, y la de Copilot, Microsoft 365 Copilot. Bueno, Eduardo, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ha sido muy Sí, interesante, ha habido muchas preguntas me y alegro. comentar a los clientes que os enviaremos la grabación y todo lo que ha comentado Eduardo de accesos, de bueno, pues de links y de todo lo que él pueda grabar previamente. ¿Algo más que añadir, Sí, Eduardo? ¿Lo dejamos así? por mi parte nada más, simplemente desearos felices vacaciones y no hablamos ya pues hasta septiembre. Y nada, seguimos trabajando en IB Building, IB Real Estate y Business Central. Muchísimas gracias a Un todos, saludo. feliz día y hasta la próxima. Adiós. Adiós.